En esta tarde, porque tú eres el que nos habla, Señor. Habla que tu pueblo escuche. Y te damos gracias también en esta tarde porque tu Santo Espíritu es el que convence a tu iglesia de todas las verdades que encontramos contenidas en tu palabra, mi Dios. Que ciertamente la palabra de nuestro Dios, tu palabra, Señor, es la única regla de fe que tenemos, Padre. En ella encontramos, Señor, ciertamente la vida. En ella encontramos ciertamente esperanza, Señor. En ella encontramos la salvación. Te damos muchas gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que todas las palabras que el día de hoy se pronuncien sean conforme a tu voluntad. Y que ponga, Señor, en cada uno de nosotros oídos prestos, mi Dios, para poner atención a tus palabras, Dios. Y que podamos poder llevar a obra, Señor, todo lo que tú nos hablarás el día de hoy. Gracias te damos, Dios, en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Pueden tomar, hermanos, su lugar, por favor. Vamos a abrir la escritura en el libro de Efesios, en el pasaje que acabamos de leer. Pero vamos a centrar la mirada, hermanos, en dos versículos, versículo 8 y versículo 9 del libro de Efesios. Sigan con su mirada, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 2, Efesios 2, versículos del 8 al 9. La palabra de Dios dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Estas son las palabras que el apóstol Pablo le está expresando a la iglesia de Éfeso, hermanos. Está hablando, hermanos, ciertamente que la salvación es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y que esta fe ciertamente es un don de Dios. No es algo que nosotros hayamos adquirido o que hayamos comprado, hermanos. La fe que nosotros tenemos es un don y un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, los que somos sus hijos. Pero ciertamente podemos ver lo que dice la palabra de Dios, que la salvación que nuestro Dios nos ha dado no es por alguna obra que nosotros hayamos hecho, sino simplemente porque Dios nos las otorgó, no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de nuestro Dios. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar explicando ciertamente el movimiento del siglo XVI. Conocemos ciertamente la Reforma que se desarrolló en el año de 1517. Ya hemos mencionado, hermanos, ciertamente que esta reforma no solamente tuvo impacto en el área eclesiástica, tuvo impacto también en la ciencia, en la política, en la cultura, en el arte, hermanos, etcétera, hermanos, en cada una de las áreas donde el hombre se desarrolla. Ahí tuvo impacto, hermanos, ciertamente la reforma de 1517. Recordemos, hermanos, qué es lo que hemos estado enseñando con respecto a esta fecha, a esta celebración de la Reforma. Hemos desarrollado, hermanos, ciertamente tres sermones. Estos tres sermones que hemos ya expuesto son los siguientes. El primero fue principios fundamentales de la Reforma. En esta exposición hablamos cómo la iglesia se fue distorsionando, se fue cambiando su dirección, porque también conocían la palabra de Dios, pero la iglesia se fue contaminando por pensamientos humanos. Y vimos que la palabra de Dios es el fundamento para que la iglesia pueda caminar de una forma correcta. No hay otro fundamento más que la escritura para que la iglesia pueda seguir conforme a la voluntad de Dios, hermanos. La segunda exposición que nosotros desarrollamos fue el llamamiento de Dios. Cómo Dios a través de los tiempos ha llamado a hombres, hermanos, como Lutero, ha llamado a hombres como Pablo, como Calvino, como Melanchthon, que han expuesto las verdades de Dios, hermanos, contenidas en las Escrituras, y ciertamente han dado respuesta, hermanos, a lo que la palabra de Dios les ha hablado.
han sido fieles a las enseñanzas, hermanos, que encontramos en la palabra de Dios. En la tercera exposición, hermanos, hablamos ciertamente cómo Dios ha obrado en los hombres. Y hablamos ciertamente, hermanos, como un personaje muy importante que llamamos Martín Lutero se dio cuenta de los abusos de la iglesia. Se dio cuenta, hermanos, de que la iglesia estaba impulsando lo que en ese tiempo se desarrolló como las indulgencias. Martín Lutero, cuando se confrontó con la palabra y estaba estudiando la palabra de Dios, se dio cuenta que la salvación no podía obtenerla por alguna ganancia o por algún precio que él pudiera pagar. Entonces Martín Lutero lo que hizo fue, escribió 95 declaraciones, hermanos, acerca ciertamente de la autoridad papal y acerca de las indulgencias. Y lo que hizo Martín Lutero fue clavarlas en el castillo de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517. Y podemos ver que estas 95 declaraciones que Martín Lutero clavó tuvieron impacto no solamente en Alemania, sino en toda Europa occidental, de tal manera que todos los países vecinos de Alemania fueron impactados por estas 95 tesis que Martín Lutero clavó en el castillo de Wittenberg. Pero ahora vamos a encontrarnos con un punto que también es muy importante y que son las enseñanzas que podemos obtener de este movimiento de reforma de 1517. Y estas enseñanzas, hermanos, muchas veces se conocen como los solos de la reforma. Esos solos de la reforma son 5, hermanos, aunque en realidad en esta época de la reforma solamente se desarrollaron 3, conocemos que son 5. Estas solas de la reforma son las siguientes. Primero, sola fide, o comúnmente conocida como sola fe. La segunda sola es sola escritura, o también conocida como solo la escritura. El tercer solo es sola gratia, o también conocida como solamente la gracia. El cuarto es solo Christus, o también solamente Cristo. Y el último solo que se desarrolló, hermanos, es soli Deo gloria, o que también es conocido solamente a Dios sea la gloria. Y estas palabras, hermanos, ciertamente implican que las enseñanzas que desarrolló Lutero, hermanos, fueron desarrollándose de una forma progresiva, de tal manera que al empezar a estudiar la palabra de Dios, se dio cuenta ciertamente de lo que se estaba desarrollando en esa época en la iglesia. Y ahora nos encontramos con Martín Lutero, una persona completamente diferente, porque el Señor le había revelado estas enseñanzas a Martín Lutero. Pero vamos a analizar cada uno de estos solos de la reforma que se desarrollaron en 1517. Vamos a iniciar, hermanos, con la primera, que es sola fe. Si nos vamos a la palabra de Dios, hermanos, primera, Romanos capítulo 1, versículo número 17, esta parte de la escritura fue la que impactó a Martín Lutero y que textualmente dice así, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Podemos ver, hermanos, que esta palabra de la Escritura es muy impactante, hermanos. Impactó de una forma tremenda en Martín Lutero. Ya hablamos acerca del contexto en el cual se estaba desarrollando la vida de Lutero, acerca ciertamente de las indulgencias, acerca ciertamente de los abusos, hermanos. Y podemos ver, hermanos, ciertamente que la mayoría de las personas que vivían en la época de la Reforma, hermanos, tenían fe. Porque algunos podrían decir, pues sí tienen fe, hermanos, porque creen en algo. Claro, en esa época de la Reforma las personas tenían fe, pero tenían fe infundadas por algo que no era la palabra de Dios, hermanos. Podemos ver que en el contexto en el cual se estaba desarrollando la Reforma, hermanos, podemos ver que las personas de ese tiempo tenían puesta su fe, pero no en la palabra de Dios. Tenían puesta su fe ciertamente
en lo que esta persona, Tetzel, hermanos, estaba hablándole al pueblo. Recordemos lo que dijimos la vez pasada, hermanos, que este monje o este sacerdote lo que estaba diciendo es que en el momento en que tú depositaras una moneda y cayera en el cofre, en ese momento las personas podían salir ciertamente del purgatorio. La fe de las personas estaba puesta ciertamente en las palabras de esta persona que les había mencionado que sus familiares salían o saldrían de este lugar de tormento. Y tenían puestas sus esperanzas en esa moneda que estaba siendo depositada, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, que Lutero comprendió no lo que este sacerdote le estaba diciendo al pueblo, sino que Lutero comprendió lo que la palabra de Dios le estaba diciendo. Si vemos a la escritura en el libro de Romanos, dice la palabra de Dios, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo que había hecho Lutero en esa época era escudriñar la escritura. Y cuando Lutero llegó al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, se dio cuenta que su fe no estaba fundamentada en la palabra de Dios, sino estaba fundamentada en lo que los sacerdotes les habían enseñado. Entonces la forma de pensar de Lutero cambió cuando se dio cuenta que la palabra de Dios era la única norma para poder tener una fe verdadera, hermanos. Ciertamente todas las personas tenían fe en ese tiempo, pero la fe que tenían no estaba fundada en la palabra de Dios. Estaba fundada su fe en el pago de las indulgencias o en la compra de las indulgencias. Estaba fundada su fe en las palabras que le estaba diciendo este sacerdote al pueblo, que si depositaban una moneda o compraban alguna indulgencia, entonces sus familiares podían salir de ese lugar de tormento. Estas personas también tenían fe, pero la fe era una fe mal direccionada, que no estaba fundada en la palabra de Dios. En comparación ciertamente con Lutero, nosotros nos damos cuenta que ahora Lutero, Dios le abre los ojos. Y el fundamento ciertamente de la fe de Lutero ahora ya no es lo que los sacerdotes le estaban diciendo, sino que ahora ciertamente la fe de Martín Lutero se fundaba ciertamente en la palabra de Dios, porque Martín Lutero lo que hizo fue escudriñar la palabra de Dios, hermanos. Y al escudriñar la palabra de Dios se dio cuenta de todos los errores a los cuales había caído, hermanos. Y podemos ver, hermanos, que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a comprender lo que dice la Escritura, qué es el efecto que hace la Escritura en cada una de esas personas que se acercan a la Escritura. Porque la palabra de Dios dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, el efecto que tienen las personas es muy importante. Primero, hace que tú reconozcas cuál es tu condición delante de los ojos de Dios. Hace que tú comprendas que eres pecador. Hace que tú comprendas que hay una distancia muy grande entre Dios y el hombre. Hace que comprenda, hermanos, cuán grande es tu miseria delante de los ojos de Dios. Hace que comprendas cuál es tu pecado delante de los ojos de Dios, hermanos. La misma Escritura no solamente te condena, sino la misma Escritura también te da esperanza, porque en la Escritura podemos encontrar cómo podemos nosotros ser librados de esa condición de muerte en la cual nos encontrábamos, hermanos. Y ahora podemos ver que eso fue lo que comprendió Martín Lutero, hermanos. Eso fue lo que comprendió, hermanos, este hombre que hizo este movimiento de reforma, hermanos. Por eso, hermanos, ciertamente que la fe que nosotros debemos de tener debe estar fundada en la palabra de Dios. Debe estar fundada en las enseñanzas que encontramos en la Escritura, hermanos. De la misma forma como Martín Lutero fundamentó su fe, hermanos. Y en este tiempo, hermanos, nos encontramos con muchas personas que dicen que tienen fe.
Pero ¿en dónde tienen fundamentada su fe? Todos tenemos fe, hermanos. ¿Dónde tienes fundamentada tu fe? ¿En el dinero? ¿En tus fuerzas? ¿En tu salud? ¿O dónde tienes fundamentada tu fe, hermano? Ciertamente nosotros debemos de comprender que nuestra fe debe de estar fundamentada en Cristo. Pareciera como si hubiera una contradicción, porque me está diciendo, hermano, que mi fe debe de estar fundada en la Escritura. Pero por otro lado me está diciendo que mi fe debe de estar fundamentada en Cristo. En Cristo, en la Escritura, nos encontramos todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y cuando nosotros fundamentamos nuestra fe en la palabra, estamos fundamentando nuestra fe en Cristo Jesús, hermanos. Porque ciertamente Cristo Jesús es el único que nos puede salvar. Porque ciertamente Cristo Jesús es el único que nos puede dar esperanza. Es el único que nos puede dar vida eterna. Por lo tanto, hermanos, la sola fe que nosotros debemos de tener y que se desarrolló, hermanos, en la época de la Reforma, es sola fe en la palabra de nuestro Dios. Vamos al segundo solo, hermanos. El segundo solo que se desarrolló en la época de la Reforma es sola Escritura. Si nos vamos a la Escritura, Romanos capítulo 1, versículo 16, dice así la Escritura: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto es lo que nos presenta el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Roma, diciéndole a la iglesia de Roma, el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder, es dinamis, transforma la vida de las personas, hace que las personas cambien, hermanos, porque está diciendo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquí la pregunta, hermanos: ¿será posible que todas las personas que lean la palabra de Dios tengan la misma fe? No, claro que no, hermano. Calvino enseña, hermanos, ciertamente que existen dos tipos de fe. Una fe que es una fe histórica. Conocen a nuestro Señor Jesucristo. Han estudiado la palabra de Dios. Conocen ciertamente del pecado. Pero Calvino dice que hay muchas personas que tienen simplemente una fe histórica. Que sí recuerdan que nuestro Señor Jesucristo murió en el madero, pero no tiene impacto en la vida de las personas. Que sí saben ciertamente que Adán pecó, pero ellos no se sienten pecadores delante de los ojos de Dios. Es una fe que no los salva, es un simple fe histórica, porque creen en un Jesús histórico, en aquel que vivió ciertamente en un periodo de tiempo, en Jesús que ciertamente padeció en la cruz, en Jesús ciertamente que dio su vida por la humanidad, pero que no tiene ningún impacto en la vida de los hombres. Ese es un tipo de fe que la mayoría de las personas tiene, hermano. Y no se diga cuando se acercan la Semana Santa, hermano. Muchísimas personas tienen este tipo de fe y hasta se duelen, hermano. Se dan golpes de pecho porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, pero no tiene ningún impacto en la vida de las personas. Esta es una fe que la mayoría de las personas tiene, hermano. Pero dice Calvino que hay otro tipo de fe, hermano, una fe que de verdad te salva, una fe ciertamente que no es una fe humana. Sabemos ciertamente que la fe es un don de Dios. Dios es el que ha puesto en tu corazón esta fe para que tú creas en la obra de redención en Cristo Jesús.
Dios mismo es el que ha hecho que tú hayas sido cambiado de estas tinieblas a su luz admirable. Dios mismo ha hecho ciertamente que tú estés convencido de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. Cuando nosotros alcanzamos a comprender lo que Cristo Jesús hizo en nosotros, el Espíritu de Dios es el que transforma nuestro corazón. Y esta fe que Dios puso en nosotros va aumentando, hermanos, por la palabra de Dios, hermanos. Y tiene efecto en la vida de los hijos de Dios. Y en el contexto de la reforma, hermanos, esas personas tenían puesta su fe en las indulgencias, hermanos. Porque no debemos olvidar cuáles eran los puntos principales que en esta época se estaban desarrollando. Y era el perdón de los pecados, la salvación de las personas. Era fundamental en la época de la reforma, hermanos. Pero su fe la tenían completamente fundamentada en otro lugar. Por lo tanto, hermanos, la fe ciertamente es por el oír la palabra de Dios. La escritura es el fundamento para que nosotros podamos tener una fe correcta, hermanos. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, hermanos. Aquí hay una gran diferencia, hermanos, en lo que se enseñaba en la época de la Reforma, y ciertamente podemos ver la diferencia en la cual se enseña en este tiempo, hermanos. En el contexto de la Reforma de 1517, debemos comprender que muchos conocían la palabra, conocían la escritura, hermanos, pero por una gran mayoría, hermanos, ni siquiera la podían leer porque no estaba a su alcance. Los que la leían eran aquellos magistrados, aquellos sacerdotes, aquel cuerpo eclesiástico que se encontraba al frente de la iglesia. Tenían acceso de la palabra de Dios y la conocían, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, ciertamente cómo el pensamiento griego, el pensamiento helénico, impactó, hermanos, ciertamente, no solamente en el momento en que se desarrolló este pensamiento, sino a través de toda la historia, afectó a la iglesia. Y no se diga en la época de la Edad Media y de la Reforma, hermanos. Dice el doctor Van Dyck, hermanos, ciertamente, que la iglesia de la Reforma quedó impactada por el pensamiento helénico. Este pensamiento griego afectó ciertamente a todo lo que estos dirigentes eclesiásticos pensaban. Pero podemos ver ciertamente que no solamente el pensamiento helénico afectó a la iglesia. Podemos ver también que se levantó un hombre llamado Tomás de Aquino. Y este hombre, Tomás de Aquino, ciertamente introdujo ahora dentro de la iglesia el pensamiento aristotélico y desarrolló ciertamente la doctrina escolástica, de tal manera que esto impactó ciertamente en la iglesia. Martín Lutero no se escapó, hermanos, de este tipo de pensamiento escolástico, dualista, hermanos. Y entonces podemos ver que el Papa era el único que tenía la verdad. Por este pensamiento aristotélico y helénico, hermanos, escolástico. El Papa era el único que tenía la verdad y la autoridad. Estaban haciendo a un lado la palabra de Dios, hermanos. Inclusive ellos alcanzaban a decir que aún la iglesia podía seguir desarrollándose sin la palabra de Dios. Y lo que estaba desarrollando la iglesia en este tiempo era una herejía, hermanos, porque la iglesia no puede existir sin la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, hermano. Pero veamos las palabras del apóstol Pablo que está diciendo a todo aquel que cree. Por eso es muy importante fundamentar tu fe en la palabra de Dios, hermano. Porque el Espíritu de Dios es el que convence tu corazón para que tú creas que es Dios mismo el que te está hablando
a través de la Escritura, hermano. La palabra de Dios es fundamental, hermano. La palabra de Dios es la norma para que el hombre pueda vivir. La palabra de Dios es la dirección para tu vida, es la dirección para la iglesia, es la dirección para la ciencia, es la dirección para cualquier labor que el hombre desarrolle, hermano. Por eso podemos alcanzar a comprender que el movimiento de reforma no solamente fue un movimiento eclesiástico, sino también fue un momento cultural, porque la palabra de Dios debe de dirigir la cultura. El movimiento de reforma no solamente fue eclesiástico, sino también científico, porque la palabra de Dios debe de dirigir la ciencia. La palabra de Dios fue un movimiento cultural, porque la misma palabra debe de dirigir la cultura, hermano. Todo quehacer humano debe de ser dirigido por la palabra de Dios. Y este es el segundo solo la Escritura. La Escritura es la norma para todos aquellos que creen en Cristo Jesús como su Señor, hermano. Tercer solo, hermanos. Sola gracia. En Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para poder comprender, hermanos, la gracia de Dios, es necesario que nosotros comprendamos correctamente lo que significa el pecado. No podríamos nosotros comprender la gracia si no comprendemos correctamente lo que significa pecado. Algunas personas piensan que el pecado es robar. Algunas personas piensan que el pecado es adulterar, matar. Lo que estamos viendo son los efectos del pecado. Pero el pecado se encuentra en el hombre. Nosotros comprendemos lo que hizo Adán en el libro de Génesis capítulo número 3. Dios le había declarado a Adán de una forma clara: el día que me desobedezcas, ciertamente morirás. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán. Adán era una persona que pensaba y que sabía lo que Dios le había dicho. Dios le dijo: el día que tú me desobedezcas, ciertamente morirás. Sabemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Génesis capítulo número 3. Sabemos ciertamente cómo el hombre pecó o también el hombre desobedeció la ley de Dios. Dios le había dicho al hombre: no comas de este árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él comieres, morirás. Se lo estaba diciendo Dios a Adán de una forma clara. La confesión de fe dice que el hombre fue capacitado para poder transgredir la ley de Dios, con la posibilidad de transgredir la ley de Dios. Sabemos ciertamente lo que hizo el hombre. Se presentó la serpiente y en vez de creerle a Dios, le creyó a la serpiente. Entonces entró el pecado. Pero podrían decir entonces, hermanos, quedamos igual. No sabemos qué es el pecado. El pecado es toda desobediencia a la ley de Dios y toda transgresión a la ley de Dios, hermano. En el momento en que el hombre desobedeció la ley de Dios, está pecando delante de los ojos de Dios. La misma palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Adán era el representante de toda la raza humana, de todos. Algunos podrían decir: ¿yo qué culpa tengo? El que pecó fue Adán, el que paga. Pero era el representante Adán de toda la raza humana.
Entonces, en el momento en que Adán pecó, toda la raza humana pecó, hermano. Y la paga del pecado es muerte. Lo que merece el hombre por ese pecado es la muerte, hermano. Veamos cómo se encuentra el hombre por la caída. Se encuentra muerto. Y la paga del pecado es la muerte. Y la dirección hacia donde se dirige el hombre es el infierno, hermanos. Hacia allá se debe de dirigir toda la raza humana. Aquí es donde comprendemos lo que significa la gracia. La gracia, como definición reformada, es un favor inmerecido de Dios. Dios fue el que a ti te sacó de esa condición de miseria. Tú no tuviste que hacer absolutamente nada para poder obtener el favor de Dios. ¿Qué fue lo que vio en ti, hermano? Nada. El profeta Isaías dice que desde la punta del pie hasta la coronilla estamos enfermos, estamos muertos. ¿Qué fue lo que vio en nosotros? Absolutamente nada. Sino que Dios, desde el decreto eterno, nos eligió para salvación porque a Él le agradó. Simplemente porque Él quiso salvarnos, nos dio su gracia. Nos hizo el favor, hermanos, de sacarnos de esa condición. Pero ¿cómo lo hizo, hermanos? De la misma forma, desde el decreto eterno, se decretó, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo desarrollara la obra de sustitución. ¿Qué entendemos por la obra de sustitución, hermanos? Que a causa del pecado del primer hombre, nosotros merecíamos la ira de Dios. Nosotros merecíamos el castigo de Dios. Nosotros deberíamos haber sido azotados. Nosotros deberíamos de haber sido escupidos, humillados. Pero nuestro Señor Jesucristo desarrolló la obra de sustitución. Y en vez de ser nosotros castigados, dice Isaías 53, que todo el castigo cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo soportó con mucha paciencia los vasos de ira que habían sido preparados para sus elegidos, para que nosotros no fuéramos castigados. Nuestro Señor Jesucristo murió en el madero. Los que merecíamos la muerte éramos nosotros, hermanos, porque el que pecó fue Adán. Nuestro Señor Jesucristo no hizo nada malo. Lo único que hizo nuestro Señor Jesucristo fue obedecer al Padre en todo. Y la ira de Dios cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. El castigo cayó sobre Él, hermano. Y dice la palabra de Dios que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y entonces podemos encontrar y comprender la gracia de Dios, que nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada para poder obtener el favor de Dios, enviarnos a nuestro Señor Jesucristo para que nuestro Señor Jesucristo diera su vida por nosotros, hermanos. La gracia de Dios, hermanos, es algo que Dios nos los ha dado para que nosotros salgamos de esa condición de pecado, hermano. Pero podemos ver, hermanos, ciertamente que muchos en este tiempo menosprecian la gracia de Dios. ¿Y por qué digo que menosprecian la gracia de Dios, hermano? Porque están convencidos de que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por ellos. Están convencidos de que Cristo Jesús, hermanos, es su Señor. Pero a pesar, hermanos, de que están convencidos, dice la palabra de Dios,
que nosotros debemos de vivir una vida santa. Eso implica una vida en obediencia a la ley de Dios. Y hay muchos cristianos, hermanos, que nada más son cristianos nominales o etiquetados, que sí dicen creer en Cristo Jesús, pero que su vida no cambia. Y podemos ver, hermanos, ciertamente que la gracia es el perdón de los pecados, hermanos. Nos ha sacado de esa condición pecaminosa que nos encontramos y ahora nuestro Señor Jesucristo nos ha dado vida, hermanos. Como lo expresa el libro de Efesios, por gracia has sido salvo por medio de la fe. ¿Pero la fe en qué, hermano? La fe en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no de vosotros, dice Efesios. Esto es un don de Dios y no por lo que tú hagas, sino solamente porque a Dios le plació. El siguiente solo, hermanos, es solo Cristo. Si nosotros nos vamos a la escritura, al libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11 al 12, dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos. Hechos 4, versículo 11 y versículo 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es claro lo que está diciendo la palabra de Dios. Está diciendo que no hay salvación en nadie más que en nuestro Señor Jesucristo. Hablando acerca de la época de la Reforma, hermanos, nosotros nos encontramos en ese tiempo a los vicarios de Dios, o ciertamente a aquellos que eran los sacerdotes. Y en esa época se desarrollaba, hermanos, lo que conocemos como la confesión auricular. Venía el pueblo y el pueblo se presentaba delante del sacerdote. El sacerdote escuchaba la confesión del pueblo y el sacerdote le imponía una penitencia a este que se acercaba para confesar los pecados. Y el sacerdote le ponía una penitencia. Ya hablamos acerca de eso. Hablamos acerca de que los ponían a hacer ayuno, a hacer oraciones, a ir a lugares santos, etcétera, hermanos. Pero eso no es lo trágico, hermanos. Lo trágico es de que estos sacerdotes le perdonaban los pecados. Si nos vamos a la Escritura, hermanos, dice la palabra de Dios que en ninguno otro hay salvación, refiriéndose al perdón de los pecados, en ninguno otro más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que nos puede dar la salvación. Si nosotros analizamos ciertamente la confesión que le hizo Pedro a nuestro Señor Jesucristo, comprendemos de una forma clara lo que nos quiere decir el libro de los Hechos. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. ¿Ustedes quién creen que soy? Le dijo Jesús a sus discípulos. Sabemos la historia y cómo Pedro se adelantó y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestro Señor Jesucristo le dijo: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino Dios. Es el que te lo reveló. Pero en esa parte de la Escritura lo que nosotros comprendemos es que nuestro Señor Jesucristo en ese momento estaba anunciando su triple oficio: el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Nuestro Señor Jesucristo es verdadero profeta,
porque Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Él es la verdad encarnada. Está desarrollando nuestro Señor Jesucristo ciertamente el oficio de profeta. También nuestro Señor Jesucristo en esta parte está anunciando el oficio de rey. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo nuestro Señor Jesucristo. Todo dominio, todo principado, toda autoridad está sometido a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores. Pero hablando de una forma más específica acerca del oficio del sacerdote, es el único que puede ser mediador entre Dios y el hombre. Podemos ver ciertamente que en la época de la Reforma, el mediador en ese momento era el sacerdote, hermanos. Venía el pueblo y se acercaba al sacerdote, le confesaba los pecados y el sacerdote perdonaba ciertamente los pecados de estas personas que se acercaban. Pero ¿en qué momento era mediador? No existía esa mediación, o no existe todavía, porque todavía lo desarrolla la Iglesia romana. Para poder comprenderlo, hermanos, vamos a ver lo que se desarrollaba ciertamente en el Antiguo Testamento. Uno era el profeta, que Dios elegía dentro del pueblo de Dios y que hablaba de parte de Dios y se lo anunciaba al pueblo. Otro era el rey. El rey era ciertamente el que cuidaba al pueblo, de que los vigilaba, hermano. Y otro completamente de la tribu de Leví era el sacerdote. El sacerdote ciertamente era el que estaba en el tabernáculo, en el templo de Dios, y venía al pueblo, y el pueblo le ofrecía ofrenda, ponía sus manos sobre la ofrenda, y entonces los pecados del pueblo quedaban perdonados, y el sacerdote los ofrecía delante de Dios. Podemos ver cómo el sacerdote en esa época era el mediador entre Dios y el hombre. Pero dice la misma escritura que esos son sombras de lo que ha de venir. Ahora nos encontramos que ya no existen sacerdotes, hermanos, que puedan interceder por nosotros delante de Dios. El único sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros delante de Dios como sumo sacerdote, sino que nuestro Señor Jesucristo es la ofrenda por el pecado. Él mismo se dio por el pecado, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo también ciertamente es el que derramó su preciosa sangre para que nosotros pudiéramos ser perdonados de los pecados, hermanos. Por eso ciertamente encontramos lo que dice el libro de Hechos: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, exclusivamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el último solo, hermanos, solo a Dios la gloria. Comprendiendo todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, comprendiendo ciertamente ahora que el Señor es el que ha puesto en nosotros esa fe salvífica para que nosotros pudiéramos salir de esa condición de pecado, comprendiendo ciertamente que el Señor se revela al pueblo a través de su palabra, comprendiendo que la salvación es exclusivamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es que ahora nosotros damos voces de alegría y de júbilo, hermanos, porque ciertamente todo lo que hizo nuestro Dios a nuestro favor, lo hizo para que nosotros le demos la gloria únicamente a nuestro Dios, hermanos. Solamente a Dios la gloria, porque Él es el único de recibirla. Si Dios nos ha sacado de esta condición, no es para que hagamos lo que nosotros querramos, sino para que Dios reciba la gloria.
Si Dios te ha dado un oficio en el cual tú has trabajado y estás trabajando, es para que tú direcciones este oficio y le des la gloria a Dios, hermano. Si tú tienes tu hogar, hermano, y en tu hogar lo llevas conforme a la palabra de Dios, es para que le des la gloria a Dios, hermano. Si el Señor te ha sacado de alguna enfermedad, hermano, no es para que hagas lo que tú quieras, sino para que tú le des la gloria a Dios, hermano. Porque solamente Dios es el único de recibir la gloria. Y de una forma muy especial, lo que se desarrollaba en la época de la Reforma con respecto a la salvación. Si el Señor te ha salvado, es por su gracia y por su misericordia, y es para que le des la gloria a Dios, porque es el único digno de recibirla. Tú no tuviste que hacer absolutamente nada para que el Señor te haya salvado. De pura misericordia y de pura gracia, el Señor te sacó de esa condición, hermano. Tu responsabilidad es solo a Dios la gloria. Y si nosotros no lo hemos hecho de esta forma, hermanos, dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No alcanzamos a comprender el castigo que recibió nuestro Señor Jesucristo. Lo minimizamos, hermanos. Pensamos nada más que fue clavado en una cruz. Pensamos nada más que le pusieron una corona de espinas. Pensamos ciertamente que murió. La misma palabra dice, hermanos, que a lo mejor podría haber alguien, hermanos, que pudiera hacer eso. Pero no alcanzamos a comprender todo lo que estaba en las espaldas de nuestro Señor Jesucristo. Él llevaba el pecado de todos nosotros, hermanos. Todo aquello que nosotros hemos ofendido a Dios estaba en las espaldas de nuestro Señor Jesucristo. Estaba desarrollando esta obra de sustitución por nosotros, hermanos. Y eso es motivo para que nosotros démosle la gloria a nuestro buen Dios, porque es el único digno de recibirla. Y si no se la damos, hermanos, estamos minimizando lo que Dios hizo por nosotros. Que Dios pueda hacer que comprendamos, hermanos, las enseñanzas que se desarrollaron en la Reforma. Todas estas enseñanzas, hermanos, que a través de los tiempos se fueron distorsionando, hermanos, por pensamientos humanos, que entraron en la iglesia, hermanos, y que ahora, hermanos, hombres como Lutero, hombres como Calvino, hombres como Zwinglio, como Melanchthon, están direccionando correctamente las enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios y que son fundamentales para poder comprender cómo glorificar el nombre de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, y que podamos comprender todo lo que encontramos en la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Dios, en esta tarde. Gracias, bendito Dios, te damos por estos hombres, Señor, que tú levantaste a través de la historia. Y ahora podemos comprender las enseñanzas que tú has traído, Señor, a tu pueblo. Enseñanzas, Señor, que son fundamentales, Señor, para la comprensión, Señor, de tu palabra. Son enseñanzas fundamentales, mi Dios, para nuestra vida. Son enseñanzas fundamentales que nosotros tenemos, Dios, para que tú seas glorificado. Ayúdanos, Dios. Ayuda nuestra incredulidad, bendito Padre, y que podamos vivir una vida conforme a tu voluntad, glorificando tu nombre, porque tú eres el único digno de ser recibida esta gloria, bendito Padre. Cuántas gracias te damos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre.